Previo a la pelea de dos invictos por el campeonato del peso mediano entre Israel Adesanya versus Paulo Costa, es curioso que este tipo de enfrentamientos entre peleadores invictos por un campeonato suele ser muy raro, pero a lo largo de la historia del UFC, este tipo de enfrentamientos se han dado. Es por ello que hoy te traigo 5 peleas entre campeones invictos versus invictos en UFC. Aquí voy a hacer la primera excepción, pero me parece un puesto realmente importante. Recordemos que el UFC como tal no comenzó con títulos, sino con campeonatos de una sola noche. Y fue así como el 12 de noviembre de 1993 se realizó el primer evento de UFC, y dos hombres llegarían a la final: el brasileño Royce Gracie y el holandés Gerard Gordeau, el jiu-jitsu brasileño versus el sabate francés. Ambos venían de récords cortos pero invictos, de 2-0 cada uno. Al final, este primer duelo de invictos, con un reconocimiento en juego, lo ganaría Gracie, quien era inferior físicamente, pero era un gigante en aspectos técnicos. Ahora vamos con las mujeres, la pelea entre la dura Joanna contra la querida por muchos Carolina en el año 2016. Carolina se hallaba invicta con un récord de 10-0, 3 victorias en UFC, incluida una contra Rose Namajunas. Mientras tanto, su compatriota era la campeona de UFC en peso paja y venía de un récord de 12-0, con 6 victorias en UFC y 3 defensas de título desde que ganó su cinturón ante Carla Esparza en 2015. La pelea prometía mucho y no decepcionó. Ambas dieron todo de sí, pero la entonces campeona fue la más dominante de la pelea, llevándose la victoria en las tarjetas, siendo al final victoria por decisión unánime. Esta pelea es sin duda especial. Fue el primer enfrentamiento en donde dos invictos en la historia del UFC se enfrentaron por un cinturón en juego. Y además, hasta el momento es la única pelea en sí, de la manera más pura, en donde dos invictos en categorías masculinas han disputado un título. Ahora bien, metiéndonos en el contexto, en el año 2009 Rashad Evans era el campeón de peso semipesado después de noquear al entonces campeón Forrest Griffin. Del otro lado, Lyoto Machida, un peleador con una fuerte base en el karate Shotokan, se estaba convirtiendo en una estrella naciente, ya que su peculiar estilo de pelea junto a un poder de knockout muy bueno lo hacían un peleador atractivo de ver. En UFC 98 en Las Vegas, Nevada, Lyoto, siendo el mayor favorito, demostraría por qué era la sensación de las 205 libras cuando en el segundo asalto noqueó a Evans, convirtiéndose en campeón y siendo en la época del 2009 el peleador brasileño con más hype junto con Anderson Silva. Este duelo lo he ubicado aquí por lo que significó una de las victorias más inesperadas de la historia del MMA, sin exagerar. Y es que tampoco era raro el favoritismo hacia Ronda Rousey. Ella venía de arrasar todo a su paso en Strikeforce, y cuando pasó al UFC como campeona, su dominio y reinado se volvió mucho más fuerte, con dominantes victorias, primero demostrando su judo de nivel olímpico y luego un poder de knockout temible. Del lado retador estaba una ex campeona mundial de boxeo, considerada una de las mejores boxeadoras de los últimos años, y su paso por el UFC, si bien fue corto con 2 victorias, una por decisión dividida y otra por decisión unánime, la hacían retadora al título de Ronda Rousey. En aquella situación era más que claro que Ronda superaría a Holly. Es más, muchos consideraban que era una rival muy inferior a sus predecesoras. Sin embargo, Holly dio el golpe sobre la mesa y con más de 56,000 personas presentes dominaría a Ronda, y en el segundo asalto la noquearía con una temible high kick, siendo este el fin de la carrera de Ronda Rousey. Y sí, sé que muchos dirán, pero si Jon Jones no está invicto, ya que tiene una derrota, pero seamos realistas, Jones como tal no ha perdido una sola pelea. En toda su carrera
no ha tenido un rival que lo haya superado. Su derrota contra Matt Hamill es un error conjunto de un reglamento polémico junto con un referee no muy bueno como Steve Mazzagatti, pero en fin, en esa pelea Jones prácticamente había dejado en nocaut técnico a Matt. Es por ello que muchos consideran a Jones hasta el momento un peleador invicto. Del otro lado estaba Daniel Cormier, un peleador con un recorrido increíble en la lucha y quien compitió en las Olimpiadas de 2004 y 2008, y sumado a esto era uno de los prospectos más importantes del peso pesado, ganando el GP de Strikeforce y venciendo a 2 pesos pesados en UFC, pero su fuerte amistad con Cain Velázquez prácticamente lo obligó a bajar de división, venciendo a Dan Henderson y Patrick Cummins. Con un récord de 15 victorias y 0 derrotas, Daniel Cormier se convertía en el primer retador de las 205 libras, y la pelea se llevaría a cabo en UFC 182, en donde, al igual que Costa y Adesanya, Jones y Cormier tenían una rivalidad fuerte y profunda. El día de la pelea llegó, y a pesar de que Daniel fue un oponente complejo para Jones, el entonces campeón demostró por qué era el monarca, y tras una guerra los jueces decidieron que Jones aún seguía siendo el campeón, siendo esta la octava defensa de título de Jones y la primera derrota como profesional de Daniel Cormier. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, que se suscriban al canal si no lo han hecho, que le den like y comenten, que miren otro de mis videos y sin más, esto fue Nets MMA. Y se ven.